Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eliana Fonseca, estudiante de la carrera de Derecho en primer ciclo. El día de hoy tengo que responder 7 preguntas con el tema de el quinto poder, ¿no? El quinto poder, como lo sabemos, son los medios, las redes sociales. Para ello, la primera pregunta indica qué consecuencias tiene la recopilación de datos por parte de empresas como Google. Bueno, la recopilación masiva de datos plantea la propuesta de preocupación, ya que esto limita la privacidad de una persona. El uso indebido de estos datos puede influir en elecciones de publicidad dirigida y comportamientos como comportamientos de los usuarios, ¿no? También existe el tema de riesgo de monopolios de información que concentra este poder. La pregunta número 2. ¿Qué papel desempeña el quinto poder en nuestra sociedad? Bueno, el quinto poder es representado por las redes sociales y las plataformas digitales, que esto amplía la voz de los ciudadanos, permite la fiscalización de las autoridades y empresas y facilita la democratización de información. Sin embargo, no olvidemos que eso también puede desinformar y polarizar la opinión pública, ya que en las redes sociales no solamente compartimos información personal, sino también información pública, información y opiniones de diferentes personas o instituciones, y eso también puede llevarnos a caer en una desinformación o a caer en una equivocación, ya que las redes sociales no todo lo que aparece en ellas son ciertas. Pregunta número 3. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos y la sociedad civil para regular y controlar el poder de... Pregunta número 3. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos y la sociedad civil para regular y controlar el poder de estas empresas? Bueno, en ese caso los gobiernos deben de implementar regulaciones que equilibren la innovación y protección de los derechos, como la privacidad. La sociedad civil también puede actuar como un contrapeso promoviendo lo que es la transparencia y el acceso equitativo a la tecnología y denunciando el abuso de poder. En las redes sociales podemos ver todo tipo de información, pero también está en nuestras manos poder regular esta información, denunciando información falsa, información que pueda contener de repente algún tipo de beneficio personal y daño moral hacia otra persona, institución o estancia, ¿no? Está en nuestras manos denunciar lo que podamos ver como información falsa o errónea, y también está en nuestras manos y en nuestros actos mantener una información clara y compartir información clara, contundente y con base y fundamento. Ahora, pregunta número 4. ¿Cómo afecta el poder de las grandes tecnologías a la democracia, la libertad de expresión y la privacidad? Bueno, en este caso, estas empresas pueden reforzar la democracia y facilitar el acceso a la información, pero también amenaza cuando censuran, manipulan los algoritmos o concentran demasiado poder. Asimismo, puede limitar la privacidad a través de la vigilancia masiva y la recopilación indiscriminada de datos. Vuelvo a repetir, nosotros cuando tenemos una red social, abrimos una red social, esa red social influye mucho en nuestro, ya, como le estaba comentando, eh, cuando nosotros abrimos una red social tipo un TikTok, un Instagram, un Facebook o X, ¿no? Una página en YouTube, nosotros ponemos cierta información, nuestra información personal, porque es lo primero que nos piden, como por ejemplo nuestro nombre, nuestro lugar de origen, dónde vivimos, eh, nuestro número de documento, etcétera. Esta información eh, en algún momento llega a ser compartida, llega a ser vendida en masa. Hay empresas que compran esta información para poder hacer y limitarse el tema de encuestas, ¿no? Para, por ejemplo, se me ocurre, lanzan un producto nuevo en el mercado y ya no, antiguamente se hacían unas encuestas a un cierto público para que ellos puedan dar sus opiniones con este tema. En este caso ya no, estas informaciones o ese público
Ya no es encuestado, ¿por qué? Porque ya tenemos toda la información en Internet. En Internet nosotros ponemos una información o ponemos de repente, siempre miramos, digamos, una página de compra-venta de productos, no sé, de carros. Entonces el algoritmo por default nos envía siempre este tipo de publicidad. Nos muestra cosas de nuestro interés, que si bien es cierto nos puede facilitar a nosotros las búsquedas que tenemos normalmente. Sí, es cierto, por un lado es bueno, pero por otro lado también nos expone a muchos peligros, como peligros de, bueno, a tema personal, eh, nos vemos expuestos a lo que son estafas, a que mis datos sean proporcionados de manera indebida o a que puedan manipular mi información. De repente también, ese es por un lado, ¿no? Por otro lado también las fotografías o que podemos subir en redes pueden ser manipuladas. No solo eso, sino también nos pone de manera vulnerables a diferentes tipos de delincuencia, ¿no? Delincuencia cibernética, o a veces también incluso los datos que podemos compartir, las fotos que podemos subir, nos pone vulnerables a ciertos factores como de repente, no sé, robo sistemático, lo que es lo que son extorsiones o, o, o cualquier otro tipo de exposiciones, debido a que ya tienen todos nuestros datos, saben muchas veces dónde estamos, dónde vivimos, dónde paramos, qué hacemos, etcétera. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con lo que nosotros vayamos a poder publicar, subir a estas redes sociales. Ese es a título personal, social, ¿no? Pero a título ya más viendo desde otro punto de vista, también influye en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hablando de política, muchas veces nosotros no tenemos información, ¿no? Información de los candidatos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos comenzamos a guiar por qué medios o cómo conocemos a estos candidatos. Los conocemos por redes sociales. Y en esas redes sociales, ¿no? En esas redes sociales puede figurar información real o información distorsionada. Y esto lo conlleva también eso lo que conlleva es a tomar una mala elección. Bueno, la pregunta 5. La publicación de información clasificada por parte de Wikipedia está protegida por la libertad de expresión. A ver, vamos a ver. La publicación de información clasificada. La publicación de información clasificada por parte de Wikileaks está protegida por la libertad de expresión. Bueno, en este caso, la publicación de información clasificada puede ser protegida por la libertad de expresión cuando expone actos de corrupción o abusos de poder. Sin embargo, también puede enfrentarse a restricciones legales si pone en peligro la seguridad nacional o las vidas humanas. Quiere decir de que tenemos que tener mucho cuidado con la información expuesta en estos medios, y de igual forma, si bien es cierto, tenemos lo que es la libertad de expresión, también tenemos que ser muy conscientes con lo que podamos publicar, comentar o poner o subir o compartir en redes sociales, porque esto también puede generar muchas veces odio, conflictos, exponer la seguridad nacional o a las mismas personas. Pregunta número 6. ¿Cómo se equilibra la necesidad de seguridad con el derecho fundamental a la privacidad individual? Bueno, el equilibrio requiere que las leyes que permiten el uso limitado y transparente de datos personales por razones de seguridad con supervisión adecuada para evitar abusos. También es esencial la participación ciudadana en el diseño de estas políticas. este, Como estaba comentando hace un momento. Si bien es cierto, las redes sociales nos ayudan muchísimo en muchos aspectos, nos facilitan las cosas para emprender, para aprender, para informar, también debemos de ser conscientes y debemos tener mucho cuidado con las cosas que podamos publicar, comentar o leer,
Y es porque así como nos facilita la vida de alguna forma, también al ser expuesta nuestra información o información general, ¿no? Ya hablando de otros niveles, eh, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ser conscientes que hay mucha desinformación y esta desinformación puede terminar siendo perjudicial. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta 7. ¿Cómo ha cambiado el escándalo de Cambridge Analytica nuestra percepción de la privacidad en la era digital? ¿No? El caso de Willy. Este escándalo evidenció cómo los datos personales pueden ser explotados para manipular elecciones y publicidad. Ha impulsado una mayor conciencia sobre la protección de datos y el llamado a las leyes más estrictas como el RGPD de Europa, ¿no? El RGP de la Unión Europea es una normativa que regula la protección de datos personales de los ciudadanos. Esta normativa entró en vigencia en el 2018. ¿Y cuáles son los objetivos que nos ayudan a proteger esta información? ¿No? O que nos ayuda a manejar las redes sociales con mayor transparencia y seguridad. Bueno, estos objetivos buscan proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas, especialmente los derechos a la protección de sus datos personales, garantizar la libre circulación de datos dentro de la UE, ¿no? Y establecer normas claras y coherentes para la protección de datos personales. ¿Cuál es la clave de la RGPD? La transparencia, la minimización de datos, el consentimiento y la seguridad. Y bueno, como consecuencias, podemos tener consecuencias de hasta 20 millones de euros, ¿no? De multas, daños a la reputación, pérdida de confianza, etcétera. Como acotación final, y es algo que vengo mencionándolo durante todo el video, solamente puedo decirte que las redes sociales son buenas en muchos aspectos porque nos ayuda a mantenernos más cerca unos de los otros, de repente cuando tenemos familiares lejos o darnos a conocer, nos abre ventanas como las ventanas del emprendimiento, negocios, etcétera. Sí, nos ayuda muchísimo y nos hace la vida mucho más fácil. En redes sociales también podemos encontrar mucha información de mucha gente o de muchas empresas que en algún momento no las hemos tenido o no se nos ha hecho fácil. Sí, perfecto. Pero por otro lado tenemos que tener mucho cuidado con la información que podamos compartir, la información que podamos subir, la información que podamos brindar y sobre todo tener mucho cuidado con las cosas que vamos a textear o a teclear porque no siempre es leído o es llegado a la otra persona con la intención que uno lo puede escribir. Las redes sociales, como siempre digo, son poderosas, pero también son muy frías. Entonces, cada persona interpreta cada dato de diferente forma y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. De la misma forma, cuidarnos y protegernos, compartiendo la información y saber qué información se puede compartir y qué información no debemos compartir. Ese es a nivel personal y a nivel social, tener mucho cuidado con los comentarios hacia otras personas o la información que podamos descargar, buscar, etcétera, porque muchas veces es información errónea o falsa. La información que podamos conseguir en redes sociales es manipulable y al ser manipulable también es manipulable hacia nosotros. Quiere decir de que puede influir en nuestros pensamientos o percepción hacia los demás, tanto personal, social, moral, política, etcétera. Entonces tenemos que saber muy bien de dónde sacamos información, cómo la compartimos, cómo la manejamos y en qué la usamos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor.
Hasta una nueva ocasión.